Hoy estamos unos minutos antes por una razón importantísima. Tenemos aquí al fray Elías Enrique Neira Arellano, director del Colegio San Agustín, que nos va a acompañar en este programa porque justo es un programa especial. El Papa está llegando a Trujillo. Justamente vemos aquí las imágenes de Elías, que está llegando a Trujillo y ya lo están esperando. Entonces vamos a conversar un poco sobre la llegada del Papa, ¿no? Y todas estas personas lo reciben con la marina. Yo me pregunto, ¿estará Elías? Primero, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy bien. Y dime, Elías, el Papa, ¿qué tan enterado está de todas nuestras, digamos, costumbres peruanas? Es decir, ve a todas las personas con el pañuelo y sabe, esta es la marinera. Bueno, también hay que recordar que el Papa Francisco antes ha sido cardenal de Buenos Aires y hay una gran colonia peruana allá, por lo tanto yo creo que conoce bastante bien nuestra cultura. Claro, claro, sí, pues, y ahí está justo saliendo la expectativa que genera, ¿no? Y tú me estabas contando antes de empezar el programa que el Papa pide siempre ir a los lugares más pobres de los países a los cuales visita. Siempre en los lugares, siempre el Papa en los lugares que visita, los países, siempre pide ir al sitio también más pobre, más alejado, en las periferias, como dice él y que por lo tanto es muy importante poder atenderlos. Estamos viendo las imágenes, no sé si las puede ver aquí, Elías. Sí. Voltea nomás. También lo ves ahí. Claro, perfecto. Sí, y claro, y por eso estuvo con las comunidades amazónicas. Exactamente, porque son poblaciones tan vulnerables, ¿no? Y que están en la periferia de nuestro país y que justamente el Papa Francisco siempre busca atenderlos y ponerlos en el centro de la sociedad. Claro, y claro, ahora ya va a Trujillo, que es una ciudad importante y muy grande en el Perú, y luego va a ir a Lima el día de mañana, ¿no? Exactamente. Y bueno, y dime, el mensaje que dio en la Amazonía fue bien importante. Yo estuve viendo primero el pedido que le hacían estas personas para que los proteja. Sí, y justamente es muy importante tener en cuenta que en la Amazonía él ha escrito Laudato Si, esta encíclica que habla sobre la ecología y en la cual rescata justamente los problemas del calentamiento global, los problemas que tenemos como a nivel mundial sobre el tema de la ecología y que por lo tanto, siendo un sitio como Madre de Dios que ha sufrido tanto la violencia, la extracción, el extractivismo y que eso afecta también a toda la sociedad, justamente le ha querido tocar esos temas. Claro, justamente vamos a describir lo que estamos viendo ahorita, Elías, ¿no? Él acaba de llegar y empezó la marinera, ¿no? Yo calculo que hay unas 50, 60 personas bailando a la vez, ¿no? Y justo lo que te preguntaba, el Papa sabrá, ¿no? Lo que es la marinera, sabrá. Miren lo hermoso que se ve, estas personas haciendo unos círculos, está formando como una especie de cruz, me parece, ¿no? Toda la gente bailando, vestida de blanco, y ahora están formando como letras, me parece. Sí, es toda una simbología que seguro han practicado para poder mostrársela al Papa Francisco. Que se ve desde la altura y claro, y ahí las personas que lo acompañan, ¿quiénes son, Elías? Está Monseñor Cabrejos, que es el arzobispo de Trujillo, y además hay que resaltar que en Trujillo justamente han llevado muchas de las imágenes de diferentes pueblos, de diferentes culturas y propias de la expresión religiosa de cada lugar, ¿no? La Cruz de Motupe, diferentes expresiones religiosas, la Virgen de la Puerta, todo el norte del país que han llegado a Trujillo, en las cuales las personas se sienten representadas su espiritualidad, su religiosidad. Claro, claro. Y el hecho de que, porque veo también otros sacerdotes al lado. Yo me pregunto, ¿no? ¿Tú todavía no has estado con él? Todavía no, mañana lo estamos esperando acá en Lima. ¿Pero cuántas personas se van a reunir con él? Bueno, se espera que la misa sea multitudinal, se calcula por lo menos 800.000 personas en Las Palmas. No, pero digamos sacerdotes. Los sacerdotes vamos a estar en la catedral, ¿no? Y que también esperamos ser un grupo bastante significativo, prácticamente llenar la catedral y después los jóvenes lo esperan en la Plaza de Armas. Ok, ahí estamos viendo justamente el Papa, ya ha entrado como no sé qué es una imagen como, ¿no? Potente, como una especie de portal, como un círculo donde lo acompañan todas
la gente bailando marinera. Y que probablemente este círculo tenga relación con el mensaje que ha venido a traer acá al Perú, que es Unidos por la Esperanza, en el sentido de unidad, de integración, y que justamente también con esperanza en un país tan polarizado como el nuestro, en el cual muchas veces pues tenemos bastantes divisiones. Pequeños grupos en círculo que dan vuelta. El Papa mira y muy interesado en ver esta manifestación cultural y este hermoso baile trujillano, ¿no? Revuelan los pañuelos al aire al ritmo de Así baila mi trujillana, la marinera, que es interpretada por la banda de músicos del ejército. En honor a nuestro Papa Francisco, levantan los pañuelos. El Papa Francisco observa para todos lados, mira hacia todas las parejas con la humildad que lo caracteriza y con su sencillez, ¿no? Al lado de él está el arzobispo metropolitano Héctor Miguel Cabrejos Vidarte. Las 60 parejas de marinera se están movilizando. Ahí en el centro vemos a Ricardo Llerena, el Monseñor Cabrejos, que acompañan a su santidad Francisco, ¿no? Ya al parecer va a terminar la presentación de la coreografía. Todas se están formando un solo grupo. Vemos que niños, adolescentes, adultos que levantan los pañuelos y muestran una sonrisa, la mejor de sus sonrisas para su santidad, ¿no? Su santidad levanta la mano, los saluda, sigue saludando a todas las parejas que van pasando delante de él, intercambia algunas palabras con Monseñor Cabrejos, ¿no? A esto hay que agregar que realmente es un lindo día fresco para la llegada de Francisco a nuestra ciudad. La marinera continúa, cada vez siguen levantando los pañuelos los participantes y los bailarines de esta hermosa danza nacional, ¿no? Sigue, mira hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, distingue a quienes están participando. Ahora vemos que está avanzando conjuntamente con el Monseñor Cabrejos Vidarte, envía algunas palabras a los bailarines, vemos que se unen a ellos, los rodean. Es un poco difícil poder distinguir, al parecer les está dando la bendición, está intercambiando algunas frases con los bailarines, todos ellos se acercan, solamente podemos ver el solideo de Francisco, ¿no? Hay muchos camarógrafos, personal de prensa, la seguridad trata de apartar a algunos de los danzarines, no se puede distinguir muy bien, pero sí, en general podríamos decir que está rodeado de los participantes de esta coreografía y está intercambiando algunas palabras y algunas frases con ellos, no principalmente con los niños. Apenas podemos distinguir a su santidad, pero lo vemos que continúa avanzando. Ya el personal de seguridad está retirando a los bailarines, ¿no? O al menos les está pidiendo que pongan un poco de orden y armen una fila, porque va a entrar ya en el recinto del aeropuerto mismo su santidad, ¿no? Ya le están abriendo ya le están abriendo pase para que pueda avanzar por la alfombra roja que le ha extendido a su santidad y pueda encaminarse a las instalaciones del aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos. Acá, al terminar el tramo de la alfombra roja, lo están esperando también algunos jóvenes vestidos de amarillo con la bandera del Perú y con la bandera del Vaticano. Ellos forman parte de la Guardia Juvenil Papal. Ahí vemos que va avanzando lentamente, está repartiendo frases de amor, de cariño para los participantes, pero también para otras personas que se han acercado, ¿verdad?, a tocarlo, a mirarlo de cerca, a compartir un momento con él. Detrás de él están las autoridades locales. Monseñor Cabrejos vemos que sonríe frente a los gestos que tiene el Papa con las personas que lo están rodeando. Cada vez ya se acerca un poco más a las instalaciones, a la seguridad le abre poco a poco el paso, conversa al parecer
con algún periodista. Sonríe Francisco, lo vemos a su izquierda con el alcalde de Víctor Larco, el gobernador regional. La expectativa realmente es enorme, cada vez lo tenemos más cerca, si bien es un poco difícil poder distinguir a su santidad, pero también vemos que se acerca de aliento, de cariño a algunas personas. Un personal de la policía también lo saluda y le tiende la mano. La humildad que distingue y caracteriza a su santidad devuelve el gesto con una sonrisa en los labios que es inacabable, ¿no? Que no termina nunca, con una expresión en sus rostros de una sencillez realmente que contagia y que lo hace más grande a Francisco, ¿no? Sigue sonriente, vemos que su sonrisa crece, aumenta, todo el mundo quiere darle la mano, lo saludan desde diferentes puntos, no faltan las fotografías, se encamina hacia el lado derecho, va por la derecha, ¿no? Sí, se pierde un poco entre la gente que rodea a su santidad, pero se está acercando a un grupo de personas que están dentro de las instalaciones del aeropuerto. Hay una verja que separa a un grupo de personas que lo están saludando, levantando la bandera del Vaticano y también la bandera del Perú. Ya lo vemos que se está alejando de este punto su santidad, apenas lo podemos distinguir de espaldas, pero sigue pues dando sus muestras y los gestos de cariño, de aprecio y de amor a este pueblo trujillano que lo ha recibido con los brazos abiertos, con el corazón abierto, con una alegría intensa. Viva el Papa, y hay frases de algarabía acá entre el público, entre los padres de familia que acompañaban a sus hijos a bailar la marinera, ¿no? Lo podemos distinguir con el alcalde de Trujillo, el alcalde Elidio Espinosa. Nos hemos ubicado en otro punto para poder distinguirlo un poco mejor, ¿no? Continúa de cerca al lado del arzobispo. Como muy bien decía Armando, esto es un poco inusual, verlo rodeado realmente después de descender del avión de mucha gente, ¿no? De mucha gente. Sigue avanzando hacia el lado extremo del aeropuerto, está saludando a los jóvenes de la Guardia Papal y también a los acompañantes, en algunos casos padres de familia, de los niños que participaron de la coreografía, ¿no? Hay gritos de celebración, de algarabía, de mucha alegría, una intensa emoción de todos los que esperaron acá por algunas horas la llegada de su santidad, ¿no? Se está acercando, le está dando la mano, intercambia también algunas frases. Al parecer está saludando a alguien, no podemos distinguirlo con claridad desde el pool de prensa, desde donde nos encontramos, pero al parecer está intercambiando palabras con algunas de las personas que lo están saludando, ¿no? La banda de músicos ya terminó con la marinera, ahora se escucha el himno del Papa, que es cantado a viva voz por jóvenes de la Guardia Papal que están acá cerca de nosotros y que se contagian pues de esta hermosa melodía, de este hermoso himno, pero también del sentimiento y de la emoción que encarna la fe y la espiritualidad en el pueblo de Trujillo, en la ciudad de Trujillo, ¿no? Ya no podemos distinguir muy bien a su santidad, sigue rodeado de personal de su seguridad. También al parecer se ha detenido un momento, está compartiendo con algunos niños jóvenes que están ubicados en esta zona del aeropuerto. Sigue el himno del Papa. Acá todo es bien, Carlos, vamos con Randy Cardoso, a otro punto de la ciudad de Trujillo. Randy, adelante, muy buenos días. Muy buenos días, me encuentro Estamos comentando con Elías, el fray Elías, el director del Colegio San Agustín, y me estaba contando un montón de cosas del Papa Francisco, porque cuando bajó del avión, esto es un esfuerzo físico enorme para él, ¿no?
Sí, realmente. Yo lo veía como que había un esfuerzo físico, ¿no? Realmente, pues él sufre un poco con la respiración por el hecho de vivir prácticamente con un pulmón y un poco más. Y que eso justamente le dificulta, pero justamente su fortaleza espiritual complementa justamente este esfuerzo físico. Ese esfuerzo físico. Y hace que entre en contacto con cada persona que se las encuentra. Y eso es lo que te iba a decir, porque yo lo notaba con ese esfuerzo físico, pero apenas la gente se le acercó y lo abrazó, su rostro se iluminó. Es como si viviera del contacto humano, ¿no? Es como lo más importante. Sí, para él siempre pone en el centro de toda su pedagogía a la persona humana. Y justamente por ello también lo que busca es esta pedagogía del encuentro, este sentido relacional de acercarse a las personas, de estar con las personas y que encontrar el rostro de Jesucristo en cada persona que se encuentra con él, ¿no? Claro, ahorita está en el papamóvil y dime si me equivoco, Elías, ¿el papamóvil siempre ha sido tan descubierto? Porque me sorprende, o sea, digamos, no tiene mayor protección. ¿Siempre ha sido así? Bastante tiempo y con él mucho más. Además que él no es una Pero persona... hubo una época donde había mayor... que aguante los protocolos. Sí, es cierto que los primeros años de Juan Pablo II se tuvo más seguridad. Recuerda que Juan Pablo II, el 81, recibió un balazo. Claro. Entonces, obviamente, se puso mucho más rígida los temas de seguridad. Pero luego también normalmente ha sido bastante descubierto. Más descubierto, claro. Y él lo que le encanta es justamente estar descubierto para estar en contacto con la gente. Y la gente de seguridad debe sufrir tremendamente porque él puede detenerse en cualquier momento y cualquier cosa puede pasar. Y eso desde el comienzo de su pontificado. O sea, recuerdo el primer día que salió a Roma, también se acercó a la gente a saludar a la gente personalmente y claro, la gente de seguridad hace lo que puede, ¿no? Claro, pero a mí lo que me llama la atención es, tú ves una multitud, estás en un auto, en el papamóvil, estás avanzando a una velocidad, no digamos, lenta, pero estás avanzando. Sí. ¿Cómo puede notar que de pronto en la multitud hay un niño o hay una persona que exige que él se detenga y que baje? Sí, no, incluso fue bastante significativo cuando hubo un accidente de uno de los caballos en Chile. Claro. ¿No? En las cuales se cayó una policía y él pidió que se detenga el papamóvil, bajó él personalmente a socorrer y atender a la persona. Y esos son los detalles significativos que lo hacen tan humano, tan sencillo, tan cercano. Es como si tuviera una antena a la necesidad del otro, ¿no? Y que inmediatamente la capta. Y que es el Jesús que se percibe en los evangelios también. Claro. Cómo percibe cada detalle, cada persona, cada gesto. A mí siempre me ha parecido impresionante cómo Jesús era capaz de tener grandes planes y grandes proyectos y al mismo tiempo fijarse en cada detalle, en cada gesto, en cada persona. Claro. Bueno, justamente vamos a ir a una pausa comercial, pero antes les digo que para asegurar el inicio del año escolar 2018, el 1 de marzo todo el personal docente nombrado y o contratado debe estar en la institución educativa. Recuerda que el 12 de marzo inician las clases a nivel nacional. Para mayor información ingresa a www.minedu.gov.pe o comunícate al 615-5800, anexo 22-385. Y volvemos con la buena educación. Todos nuestros pueblos se abrirán el corazón. Bienvenido seas, Francisco del Amor. Traes un mensaje de esperanza en medio de muchas adversidades. Eres tú la voz ferviente de Cristo el Señor. El Perú te espera con mucha ilusión. Un canto de paz, un canto de amor, juntos por el Perú. Un canto de paz, un canto de amor, juntos por el Perú. Unidos por la esperanza.
buena educación este programa especial, un programa lleno de significado, porque estamos hablando aquí con Fray Elías y estamos viendo las imágenes del Papa y uno comenta en la pausa comercial y me dicen que Elías me cuenta cosas extraordinarias del Papa Francisco. Y justamente vamos a aprovechar ahora para mostrar una encuesta, porque salimos a las calles y les preguntamos a las personas justamente cómo aporta la visita del Papa al Perú para el desarrollo de los valores. Y vamos a ver qué cosa dijeron. ¿Cómo aporta la visita del Papa al Perú para el desarrollo de valores? Siempre da un mensaje de paz, de amor y más que todo de solidaridad, ¿no? El Papa siempre infunde a la población la caridad, ayudarnos entre unos a otros, justamente el amor entre prójimos que se ha perdido, ¿no? Porque últimamente la gente es indiferente ante el dolor de otras personas y a él, al venir acá, él trata de solidarizar a las personas, el amor y unirnos más. Nos va a dar mucha paz, mucha alegría, más que todo nos va a llenar mucho la oración. Nos va a llegar más que todo a la oración, ¿no? Dudo mucho que ayude a fomentar valores, porque eso viene de casa, ¿no? Viene desde la formación. Y lamentablemente el tema de la formación se ha ido desvirtuando, se podría decir, porque la función se la dejan más a los educadores que a los padres de familia, ¿no? Porque la gente está a la expectativa y va a escucharlo. Porque el Papa siempre tiene esas clases de mensajes que nos permite escucharlos y queremos muchas veces repetirlo, ¿no? Unos más, otros menos, pero de todas maneras influye bastante. Podría motivar a los jóvenes a poder seguir inculcando los valores que nuestros padres pues de un inicio nos dan desde casa. El mensaje sería muy positivo para recuperar los valores perdidos, ¿no? Ante la juventud. Es un gran modelo para muchos jóvenes más que nada. También para adultos que tal vez se sientan ya abandonados, que dicen que nadie los quiere. Entonces, para ellos también, tanto para adultos como para los más jóvenes. Muy interesante la respuesta. Justamente el tema de hoy es qué significa la llegada del Papa para la educación. Para la educación. Y es interesante, una de las señoras decía, no creo que influya tanto porque los valores se dan en la casa, ¿no? Y no necesariamente hay que dejarlos a los maestros. Pero, ¿tú qué piensas de eso, Elías? Sin duda, yo creo que también concuerdo con la persona que ha dicho esto, la señora, en el cual la familia es fundamental. Claro. La familia es el primer formador y los profesores lo que hacemos en la educación, en las escuelas, es un complemento muy importante, muy significativo, en el cual estamos cerca de 8 horas con los estudiantes, pero sin duda los primeros años de vida son fundamentales, la primera infancia y lo que hacen las familias para ello. Y el Papa Francisco justamente por eso también tiene un mensaje muy significativo en torno a las familias y al rol que tienen que cumplir justamente al formar a sus hijos. Claro, y es, como dices tú, un complemento, pero además la escuela también involucra a los padres de familia. Por supuesto. Y este mensaje justamente también es para los padres de familia. Por supuesto. Porque a veces fácilmente uno puede olvidarse lo que tiene que inculcar en la casa, ¿no? Hay un dato bien interesante, me has hecho recordar. La Cooperación Digna de Fomento, el CAF, tiene una estadística en la cual demuestra a nivel de Latinoamérica que las familias peruanas pasan mucho menor tiempo con sus hijos haciendo las tareas domésticas, participando, que las familias de México. ¿Ah, sí? 3 veces menos. 3 veces menos. La mitad que las familias de Argentina con sus hijos, wow, en promedio, y que realmente esto influye hasta en un 20% los aprendizajes de los estudiantes. Entonces muchas veces decimos, pero ¿por qué mi hijo está mal en los cursos? ¿Por qué le va mal en los aprendizajes en el colegio? Y de repente nos encontramos que si la familia parara más tiempo con sus hijos, esto afectaría, incluso a adolescentes, no solamente en la primera infancia, afectaría un 20% en sus notas. ¡Wow! Bueno, es una cosa contundente porque eso demuestra que las cosas no están separadas. Lo que pasa en la casa influye en la escuela y lo que pasa en la escuela influye en la casa. Por supuesto. Claro, ahora, ¿y cuál es el mensaje potente que trae el Papa en términos de educación? Sí, el Papa Francisco, recordemos que ha sido un gran maestro durante varios años como sacerdote, tanto en Colombia como en Argentina. Ha estado muy vinculado con la educación y él lo que plantea es una pedagogía del encuentro.
Pedagogía del encuentro. Esta es una frase pedagogía maravillosa. del encuentro implica que los maestros realmente sean artesanos de humanidad y constructores de paz y encuentro, dice él, ¿no? ¿Y qué significa esto? Significa que uno forma a través de las relaciones que tiene. En la medida que tenga relaciones sanas con los estudiantes, en la medida que genere un ambiente, una cultura escolar, un ambiente que sea formativo. No se trata solamente de decir discursos o sermones sobre los valores como la tolerancia, la coherencia, sino que hay que vivirlos. Eso se respira en el ambiente. Y esto se da a través de cada vínculo. En la medida que los vínculos son sanos, nos ayudan a crecer como personas, nos retan, nos desafían, entonces realmente comenzamos a formar a las personas. Y para eso implica ser coherentes, implica dar testimonio de vida, implica que uno mismo respire y asimile estos valores, ¿no? Artesanos de humanidad es una frase potentísima y bellísima. Exactamente, porque justamente se trata de que se involucra uno completamente, dice el Papa Francisco. Uno no puede educar si no se involucra completamente uno como persona. Y además él lo enseña con el ejemplo. Porque justamente su cercanía refleja que sus palabras vienen, pero no de lo más profundo de su ser. Y en el cual siempre pone en el centro a la persona humana, ¿no? Si te das cuenta, más allá de los trámites, por ejemplo, o la burocracia y cómo es en la educación, en el centro ponemos las normas y las cosas que hay que cumplir. Claro. Y de repente te encuentras que el Papa Francisco, pues en el avión, encuentra una pareja que ya está conviviendo, que no se pudo casar por el terremoto de Chile, y de repente los casa porque se fija y se centra en la persona. En la persona más que en las reglas. Y es un poco además el mensaje de Jesús, porque me acuerdo de esta historia del samaritano. ¿Cuántas personas están concentradas en la ley y no ven a la persona necesitada? Y el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es extraordinario eso. Y esto que tú me estás contando en la pausa de estos 3 niveles que debe abarcar la educación, la mente, el corazón y las manos, explícame un poquito sobre eso. El Papa Francisco siempre dice que hay que aprender 3 lenguas en la escuela. La lengua del corazón, el lenguaje de la mente y el lenguaje de las manos, para pensar y sentir aquello que se hace y hacer bien aquello que se piensa, ¿no? Wow. Como justamente se trata de una formación integral en la cual muchas veces en nuestra educación pues nos hemos centrado completamente en formar una especie de hidrocefálicos, o sea, totalmente la cabeza. Claro, solamente es el lenguaje de la mente. Y de repente nos vamos a la instrucción de contenidos y nos olvidamos de la narrativa, de contar historias. Lo importante que es el hecho de poder utilizar el cuerpo para poder aprender. Qué importante, por ejemplo, es no solamente aprender números abstractos, sino utilizar nuestro cuerpo para seguir codos, manos, pies. Y era como empezó la medición. Y así comenzó y nos hemos olvidado de ello. Claro, claro, claro. Y entonces, pues, obviamente con pensamientos tan abstractos, llevados por un racionalismo que en su momento cumplió una función, pues ahora se trata de abrirnos el mundo de las emociones, el mundo del cuerpo. El lenguaje del corazón es justamente el lenguaje de las emociones, que no necesariamente hay espacio en las escuelas. Y la importancia de la creatividad, de la imaginación, de la intuición, de la fe, de las creencias, no solamente del tema racional, de instrucción, etcétera, como hemos estado acostumbrados muchas veces en las escuelas, sino que se trata de una formación integral. Y cuando se refiere al lenguaje de las manos, ¿se refiere al lenguaje del cuerpo en general? Del cuerpo y también del hacer, ¿no? Del hacer. Cómo aprendemos haciendo las cosas, ¿no? Okay. Y para los valores es fundamental en cómo hacemos las cosas, es lo que más transmite valores. Está llegando. ¿A dónde va a hacer la misa en Trujillo, Elías? Es una explanada a las afueras. Yo no me ubico tan bien en Trujillo, así que no me atrevo a decir el lugar exacto. Pero es a las afueras de Trujillo. Pero ahí están todas las personas, pero se ve la euforia, ¿no? Se ve como... Es como... Yo lo que siento es como que el país necesitaba de un aliento así, en estos momentos tan polarizados, ¿no? Como en la encuesta, varias personas lo mencionaron, como que necesitábamos porque la gente está muy eufórica. Sí, lo que pasa es de que una persona como el Papa Francisco... Hace la explanada de la playa de Huanchaco. Exactamente. Y justamente se trata de que pueda traernos... De su presencia. Gracias por venirnos a confirmar en la fe. Este es el pueblo. Este es tu pueblo. El pueblo, la iglesia que Cristo fundó y que tú, Santo Padre, tienes
firmarnos en la fe. Pedido que se rece por los migrantes, por el que es diferente, por las distintas religiones. Y hay una cosa importante también, un dato, que bueno, eso va a pasar en Lima, pero me imagino la emoción que puede implicar, porque justamente va a ser sorprendido por 5 reos del penal del Callao, el ex Sarita Colonia, quienes le van a cantar el 21 de enero en la base aérea de Las Palmas. Interpretarán justamente los 5 reos, son ganadores del concurso musical Bienvenido Francisco, organizado por el Arzobispado de Lima, y han sido formados musicalmente por intermedio del programa Orquestando, que es justamente un programa del Ministerio de Educación. Entonces, para estos reos ese contacto debe ser inolvidable. Sí, el Papa Francisco siempre ha buscado a las personas de las periferias, y entre ellos también las personas que están en las cárceles, en las cuales muchas veces como que ya no les damos opción, o que ya creemos que es imposible que ellos puedan cambiar o puedan convertirse, y justamente en ello consiste la esperanza. Claro, y también me estaban comentando que justamente se van a reunir 6 escolares de diferentes colegios de Lima, se van a reunir con el Papa Francisco para entregarles las propuestas para hacer frente a la discriminación en el Perú. Sí. Y los estudiantes se encontrarán con el Papa el sábado 20 de enero, y ellos son parte de los más de 200 escolares que se reunieron durante 2 semanas en el Colegio Afonso Ugarte para discutir diversas problemáticas del país. Sí, que justamente en un país también donde hay tanta discriminación hacia la mujer, tanta discriminación por raza, por culturas, y fíjate cómo ha ido a Puerto Maldonado y también en su homilía ha tocado estos temas fuertemente y claramente, dándole voz a los que no tienen voz. Y justamente el mensaje cristiano es el de la no discriminación. Es sorprendente que en un país tan católico como en el Perú la dosis, digamos, de discriminación es tan alta. ¿A qué crees que se deba? Sí, y realmente hay muchas cosas que tenemos en nuestra idiosincrasia y que se han vuelto parte de nuestra cultura, que tenemos que desarraigar y que realmente cambiar. No puede ser de que el Perú siga siendo el tercer país con mayor violencia hacia la mujer y que países como Siria, que están en guerra, nos ganen. Increíble. Es increíble. Increíble. Porque además, justamente, digamos, la revolución, dime si me equivoco, que trajo Jesús y que el Papa Francisco lo transmite también, es esta revolución de la palabra prójimo, porque la etimología es el próximo, o sea, el semejante. Pero de pronto te dicen el semejante es el que está allá, el lejano, el que está en la periferia. Y fíjate, por ejemplo, en parábolas que todos conocemos, seamos católicos o no, cristianos o no, como el buen samaritano. El bueno de la parábola es el samaritano, que era el lejano, el discriminado, el que era de otro pueblo, en el cual estábamos en confrontación o en conflicto los judíos. Claro. ¿No? Como Jesús siempre pone a las personas discriminadas, a las personas de las periferias, como él llama, en el centro de todo. Las personas de la periferia. Importante que uno pueda incorporar eso en su vida. ¿De qué manera estás incorporando a las personas que están en la periferia de tu vida y que pueden estar en el centro? Si tú sigues al Papa Francisco, entonces sigue el ejemplo. Vamos a hacer una pausa comercial. No, vamos a continuar. Es un programa especial. No, aquí vamos a estar en comunicación con producción, porque el Papa Francisco, como un buen ejemplo de romper los protocolos, también rompemos los protocolos de la radio y de los cortes comerciales. Elías, tú eres director de un colegio, decía, además tú eres maestro. Sí. ¿Y cuántos años eres maestro? Ya voy cerca de 14 años. 14 años. ¿Cómo? Ah, hay que seguir describiendo. Ahí está el Papa justamente saludando. Ahí se ve una multitud pues enorme. No se ve ahí la alegría de toda la gente cantando, celebrando, pero además ordenados. Yo lo que veo es a la gente muy eufórica, pero a la vez ordenados, es decir, una emoción contenida, porque fácilmente la emoción te puede llevar a querer lanzarte encima. Bueno, un elemento fundamental para poder transmitir valores es autorregular nuestras emociones. Absolutamente, ¿no? Entonces, y si tú quieres al Papa, contente también, porque imagínate si todo el mundo pues no se pudiera regular, sería mucho más difícil. Ahí salió, ahí está. Y ¿qué tal trajín? ¿No? O sea, él ha venido, da la misa y después de la misa, ¿qué cosa hace? Tiene varias actividades dentro del No para, Trujillo. no se detiene y con un solo pulmón.
con un solo pulmón y un poquito más, es que no se detiene en ningún momento. Y por eso que no ha podido ir a los Andes, ¿no? Porque no puede con la altura. Exactamente. Y fíjate cómo incluso los papas usualmente lo que hacían después de tanto trajín era descansar en los aviones. Y él incluye a los periodistas en los aviones y también conversa, comparte con ellos. O sea, ni siquiera descansa en el vuelo comercial. Exactamente. O sea, en el vuelo, digamos, en el avión. ¿No? Aquí justamente tengo las actividades, ¿no? Porque hoy día estamos sábado, justamente ya está a las 10, empieza la misa, o sea, falta como media hora, pero él se da el tiempo en esa media hora desde el avión, ni un minuto de descanso, eso es lo sorprendente, ¿no? Ni un minuto de descanso, la energía definitivamente la saca de un lugar espiritual. Totalmente. Y de ese vínculo con cada persona que se encuentra en el camino, ¿no? Claro, y la misa dura más o menos ¿cuánto tiempo? Aproximadamente será 1:30 por la cantidad de gente que hay. Claro, porque veo a las 10 de la mañana la misa y a las 2:15 el recorrido en el Pavamóvil por el barrio Buenos Aires. No, imagino que han escogido el barrio también como un recordatorio de su origen, ¿no? ¿Él es de Buenos Aires? Él es de allá, sí. Él nació ahí en Buenos Aires, ok. Y a las 2:15 y después a las 3 visita la catedral. O sea, es un horario hiper apretado. O Sí, sea, entre el recorrido y la visita a la catedral, pues, ¿a qué hora almuerza? Sí, no. Yo estoy preocupado por el Papa. ¿Cómo? ¿A qué hora almuerza? ¿A qué hora descansa un ratito? Incluso en Puerto Maldonado almorzó con los dirigentes de las diferentes tribus y etnias que habían llegado a Puerto Maldonado. Entonces tampoco descansó. Y digamos. compartió con ellos y estuvo con ellos en una mesa que tú ves y bastante horizontal, bastante cercana con cada una de las personas y escuchando sus inquietudes, escuchando sus problemáticas y también queriendo atenderlos. Mira, aquí hay justamente algunos mensajes que el Papa dio en Puerto Maldonado y decía justamente: la educación nos ayuda a tender puentes y a generar una cultura del encuentro, justamente lo que estaba mencionando. La escuela y la educación de los pueblos originarios deben ser una prioridad y compromiso del Estado. Una frase como esta, ¿qué puede producir entre las personas que lo escuchan? Porque finalmente le está hablando al Estado. Cuando uno ve, por ejemplo, los medios de comunicación, el hecho de poder llevar a todos los dirigentes, incluso de la Amazonía, que a veces están más en Lima, llevar a todas las personas y poner el foco de atención en un sitio como Puerto Maldonado, de darle voz a los que no tienen voz, de poder acercarse a las etnias tan alejadas, incluso de la misma ciudad de Puerto Maldonado, y poder escucharlos, poder atender sus inquietudes, poder poner en realce la ecología. Es un punto muy importante para todos ellos. Perfecto, aquí tenemos que irnos adaptando como el Papa, que no vamos a ir a la multiplataforma RPP, que justamente van también a seguir informando sobre la llegada del Papa. Además, hoy día se va a juntar con los seminaristas. En el seminario de San Carlos va a tener una reunión con los aspirantes al sacerdocio. Esa es una reunión absolutamente cerrada. Pero bueno, la misa ya está empezando a disponerse. El Papa todavía no ingresa al altar principal. Los obispos sí están absolutamente dispuestos, todos vestidos de blanco, con los colores del Vaticano, blanco y amarillo. Hay que recordar además que el Papa es el único que se puede vestir de blanco, justamente porque es el Santo Padre, el jefe de la Iglesia Católica, ¿no? Le han preguntado varias veces a Francisco si él se siente incomprendido, si él con sus discursos, porque lo consideran algunos un líder peligroso, porque le llama la atención siempre a los poderosos, él ha dicho que no, que él se siente acompañado y que se siente acompañado por todo tipo de gente, jóvenes, viejos, mujeres, sacerdotes, y esto es lo que está sucediendo en Huanchaco. Aquí hay jóvenes, ancianos, mujeres, sacerdotes, monjas, novicias, religiosos. Ayer me sorprendía mucho cómo varias religiosas habían venido con sus plásticos para dormir aquí, con sus unas mochilas apenas, y para esperar al Papa, ¿no? Y eso es lo que va a suceder ahora. El Papa va a tener este encuentro porque en uno de los primeros espacios está dedicado básicamente a los religiosos.
Lo otro que les quería recordar mientras esperamos al Papa, que no es casual que siempre busque a la gente excluida, a la gente que no tiene voz. De hecho, recién elegido el Papa Francisco, una de las primeras cosas que hizo fue acudir a una cárcel de menores de Roma para celebrar la misa de la Cena del Señor. Normalmente la tradición era que el Papa lo hiciera en la Basílica de San Juan de Letrán, pero Francisco cambió todo, cambió el protocolo y le lavó los pies a 12 presos. Recuerdo que en esa época le lavó también una mujer musulmana, y él lo que dijo de arranque en su pontificado es que teníamos que ayudarnos los unos a los otros. Y eso es básicamente lo que está haciendo el Papa desde hace 5 años, tratando de romper estereotipos. Es un hombre austero. Si recordamos su vestimenta y cómo era usual antes en el Vaticano, él rompió toda esa tradición. Vive, por supuesto. Un segundo, Carlos. Me avisan, Carlos, que te tengo que dar el pase, pero lo que te puedo decir antes de comenzar esta misa es que aquí hay un orden absoluto, porque en efecto lo que vamos a presenciar ahora es una liturgia, es una homilía. Este es un momento muy importante para el mundo católico. No se trata de un discurso, ni de mucho, ni de un evento, ni un mitin político. Vamos a presenciar una misa y por eso la gente está tan ordenada. Se calcula que hay 1 millón de hostias para repartirlos entre la gente que se ha confesado. Francisco, amigo Huanchaco, está contigo, es lo que le grita la gente al Papa Francisco. Voy a regresar contigo en cabina, Carlos, y luego nos volvemos a enlazar. Sí, Milagro. Seguimos aquí en La Buena Educación y estamos ahí conversando con el Fray Elías sobre la importancia de la visita del Papa. Y justamente estábamos hablando de la importancia de la visita del Papa, no solamente para los católicos, sino para los que no lo son. En principio yo no lo soy tampoco, yo lo fui, me considero amigo de todas las religiones, lo espiritual y lo místico me parece fundamental, pero no me considero, porque no sigo ya, digamos, los lineamientos, pero igual me resulta inspirador su presencia y me parece importante que venga y me parece importante que haya un momento de reflexión, ¿no? ¿Qué cosas nos puede decir el Papa Francisco también a los que no son católicos, Elías? Yo creo de que el Papa Francisco encarna una serie de valores obviamente desde la figura de Jesús, de seguir a Jesucristo, pero con una serie de valores que creo que toda persona con buena intención, de buena voluntad, puede verse reflejada, ¿no? Claro. Entre ellos, por ejemplo, el amor, la misericordia, que ha sido uno de los temas en los cuales ha estado muy centrado, preocupándose por los más débiles, los más desfavorecidos, los más marginados. Especialmente tiene una predilección en especial en el contexto de Europa, en especial por los migrantes, claro, ¿no? Recordemos, por ejemplo, nosotros, los peruanos, que en épocas difíciles hemos migrado, tenemos familiares que han migrado a tantos países como Argentina, Chile, o Europa, Estados Unidos, ¿no? Italia. Y de repente ahora que llegan los venezolanos, a veces pues no los tratamos, no nos acordamos del todo bien, y no nos recordamos que incluso los venezolanos mismos nos atendieron allá en los 60, 70 cuando muchos peruanos migraron para allá. Claro, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Y cómo estos valores tan universales, ¿no?, son fundamentales a largo plazo para que como sociedad, como planeta tengamos viabilidad, ¿no? La preocupación por la ecología también es otro elemento muy importante. Es que cuando uno ve la humanidad, no hay religión. Digamos, nos unimos todos. Yo creo que sí hay religión, pero justamente no en el sentido de justamente lo que hablamos, la ley, las normas. Claro. Sino o justamente que es esta religión y la otra religión. Y que justamente el seguir a Jesús en coherencia nos lleva a ser justamente, como decíamos, maestros de humanidad. Claro, porque por ejemplo este mensaje que dio no lo da pues a los católicos, los da a todo el Perú, como por ejemplo cuando en la región amazónica habla de la trata de personas, que eso es lo interesante del Papa, que no esquiva temas difíciles, ¿no? Que uno podría decir, vamos a hablar de cosas bonitas, no. La trata de personas, que el Ministerio de Educación hace toda una campaña para eso y dice, duele constatar cómo en esta tierra que está bajo el amparo de la Madre de Todos,
tantas mujeres son tan desvaloradas, menospreciadas y expuestas a un sinfín de violencias. Y aquí quiero recalcar, me gustaría que lo analizaras esta frase, pero cuando habla también de la tierra, la madre tierra, es una frase que viene pues de nuestra tierra milenaria, desde la cosmovisión andina, y que no tiene uno por qué decir esto no es católico, esto es católico. Finalmente es nuestra madre tierra. Justamente el Papa ha resaltado el tema de cómo el neoextractivismo está haciendo extraer los recursos naturales solamente de la Amazonía sin tener en cuenta lo importante que es cuidar esta casa común, como él dice, y tener en cuenta que la naturaleza es parte de nuestra espiritualidad, parte de poder contemplar, de poder asombrarse. La naturaleza nos ayuda mucho a ello, y que en ese sentido también es, como parte de la creación, son cosas muy buenas que tenemos que cuidar, y es nuestra responsabilidad también para con los demás, como también en esta visión, en lo cual rescata cómo todas estas culturas y estas etnias tienen todo un valor y un bagaje que no se debe perder, ni tampoco que vengan ideas externas, occidentales, y simplemente las aplaste, sino que hay un discernimiento. Claro, porque a veces uno puede ver al diferente justamente como subdesarrollado, ¿no? Exacto. Estas etnias tienen que ir desarrollándose para que se parezcan a nosotros, cuando ellos tienen que enseñarnos muchas cosas sobre el verdadero contacto con la madre tierra. Y justamente el Papa Francisco ayer lo resaltaba y decía: los jóvenes no pierdan su cultura, no pierdan sus tradiciones de sus ancestros, claro, de sus padres, de sus abuelos, y que al contrario, esa es la riqueza que tienen estos jóvenes de diferentes etnias para con el país. Claro, de cómo ellos valoran justamente los bosques, las selvas, la ecología, la naturaleza, y nos aportan y nos enriquecen como país con una visión de la naturaleza en general, que no es extractivista. Claro, y ese es un mensaje, como dices tú, universal. Y hay un mensaje también del Papa a los docentes que me parece bien potente y sería bueno analizarlo, que nos dice: el sol no se apaga durante la noche, se nos oculta por un tiempo para encontrarnos al otro lado, pero no deja de dar su luz y su calor. El docente es como el sol. Muchos no ven su trabajo constante porque sus miras están en otras cosas, pero no deja de irradiar luz y calor a los educandos, aunque únicamente sabrán apreciarlo aquellos que se dignen girarse hacia su influjo. ¿Cómo analizas esta frase, Elías? Sí, justamente es preciosa, y justamente entra en el contexto de toda la visión que tiene Francisco sobre los maestros, ¿no? Para él, el maestro, dice, ser maestro es una relación en la que cada maestro debe sentirse enteramente implicado como persona para dar sentido a la tarea educativa. Y que esta educación, la educación es una tarea de amor, dice, ¿no? En la cual tenemos que buscar que los estudiantes se apasionen por aprender, ¿no? Y dime una cosa, tú como director y como maestro, ¿en qué te ha cambiado desde que el Papa Francisco es Papa? Todos estos mensajes con respecto al maestro. O sea, en forma concreta, ¿qué cosas has hecho en el espacio educativo que tienes, digamos, disponible? Yo me reconozco totalmente fan del Papa Francisco. Creo mucho en esta pedagogía del encuentro que él mismo está mencionando constantemente, y cómo realmente uno de los grandes mensajes del Papa Francisco ha sido poner en el centro nuevamente el centro del mensaje de Jesús. Ámense como yo los he amado. Y tenemos que ir a una pausa al toque nomás, porque después volvemos para escuchar la misa del Papa Francisco. Todos cantamos. Nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe.
por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.